Cordial saludo, emprendedores y empresarios, emprendedoras, emprendedores, empresarios y empresarias. En la sesión de trabajo de hoy vamos a continuar estudiando, analizando, desarrollando la tercera etapa para la elaboración de un plan de negocios o de un proyecto empresarial. Recordemos que este es el instrumento, el documento, la herramienta a través de la cual el emprendedor, la emprendedora, el empresario o empresaria puede lograr inyectar capital, bien sea de trabajo o capital de infraestructura, a la actividad productiva, al negocio o a la empresa. Sea el propósito de crearla o sea el propósito de fortalecerla. En fortalecerla estamos diciendo de ampliar, incursionar con una nueva línea de productos al mercado, buscar un nuevo segmento de mercado, abrir una nueva sucursal, una nueva sede. Todos estos son varias alternativas que hacen referencia al fortalecimiento de esa empresa. Y para poder realizar esos propósitos se requiere de capital de trabajo o capital de infraestructura. Y esto se logra tramitar y gestionar a través de un plan de negocios o un proyecto empresarial. Es por ello que es tan importante. Entonces, en la sesión de trabajo de hoy vamos a continuar desarrollando con cómo ir planteando, cómo ir identificando, cómo ir definiendo, cómo ir construyendo y desarrollando la estructura de ese plan de negocios o proyecto empresarial para la empresa. Recordar que cada empresa es única, no existen dos empresas iguales, cada empresa es única. Por ello ese plan de negocios es para esa empresa. Recordar también que cuando se está elaborando un plan de negocios, yo he hecho una analogía que hace referencia a una película. En una película existen diferentes tipos de actores. El actor estelar, los actores principales y los actores de reparto. En el caso de un plan de negocios, el actor estelar es el plan de negocios. Los actores principales es la empresa y los actores de reparto son los empresarios. Los empresarios, las empresarias, los emprendedores, las emprendedoras. Y muchos de los emprendedores, emprendedoras, empresarios y empresarias pierden este foco. No lo visualizan de esta manera y ahí están equivocados. Claro que sí. El emprendedor, la emprendedora, el empresario, la empresaria, en la realidad, pues es el actor estelar. Pero en el plan de negocios, cuando se está buscando cómo inyectar el capital, cómo gestionar el capital, cómo buscar quién invierta, ustedes, emprendedores, emprendedoras, empresarios y empresarias, dejan de ser el estelar. El estelar es ese plan de negocios que le va a mostrar a esa entidad o a ese inversionista la viabilidad, la sustentabilidad y la argumentación para invertir en la empresa. En la empresa. No es invertir en el emprendedor, en la emprendedora, en el empresario, en la empresaria. No, es invertir en la empresa. Por ello, emprendedores y empresarios pierden este foco cuando se está hablando de un plan de negocios. Y es supremamente importante para poderlo argumentar, para poderlo sustentar, para ver la viabilidad de ese plan de negocios para invertir en la empresa. Entonces, en la sesión de trabajo de hoy, en esa estructura de ese plan de negocios para la empresa de manera única, cada empresa es distinta,
Ahí es donde también mucho emprendedor, emprendedora, empresario y empresaria también pierden el foco. Creen que si la empresa X o la empresa Y o la empresa Z de un amigo, de un conocido, de un familiar, o que han encontrado la información o les han prestado la información de esas otras empresas, entonces eso mismo lo van a aplicar en la empresa. Ahí también muchos se equivocan, porque cada empresa es única. Habrán muchos de esos elementos, sí, en los cuales se podrán apoyar, podrán buscar ideas alternativas para poder ser aplicadas e implementadas en la empresa, pero no de la misma manera. Hay que hacerlas ajustar, hay que alinearlas para la empresa en particular. Aquí es donde también mucho emprendedor y emprendedora, empresario y empresaria también se equivocan. Y estas equivocaciones, desafortunadamente, en el mundo de los negocios y el empresarismo cuestan dinero, y en la mayoría de los casos es mucho dinero. Por ello es la razón de que hay tanto emprendedor, emprendedora, empresario y empresaria que finalmente tienen que cerrar, se quiebran. La empresa no logra los resultados y muchos de esos errores se cometen por lo que les estoy comentando, de que se basan en una empresa X, Y, Z y creen que en la empresa que están desarrollando van a aplicar las cosas de la misma manera y los resultados no se dan. Por ello es que se presenta tanta catástrofe con tanta empresa. Y para evitar ello es que esta propuesta de servicio FOMEPYME, esta propuesta que ha sido identificada, desarrollada, estructurada, planteada y que estamos compartiendo sesión a sesión de trabajo, es con ese propósito de evitar que esto siga sucediendo, de lograr cómo minimizar y reducir la incertidumbre y los riesgos para el emprendedor, emprendedora, empresario y empresaria. Entonces, en la sesión de hoy, en esa estructura del plan de negocios, vamos a trabajar lo de la tercera fase, que es la fase de ejecución. Cómo poner en práctica, cómo aplicar e implementar lo que se han venido definiendo tanto en la primera como en la segunda fase del plan de negocios. En la tercera fase es cómo actuar, cómo ejecutar, cómo realizar. Recordar también que en una empresa es una unidad en la cual se fundamenta y se basa y está estructurada en una estructura, vale la repetición, la argumentación de estructurar una estructura organizacional. Se debe fundamentar también en esa estructura organizacional. No es única y exclusivamente para el área operativa o única y exclusivamente para el área operativa o única y exclusivamente para el área de mercadeo y marketing. Son áreas que tienen su funcionalidad, son sistemas independientes, pero que dentro de la estructura organizacional de la empresa deben actuar como una unidad, de manera cohesionada. Ahí es donde también mucho emprendedor, emprendedora, empresario y empresaria en todas las empresas, sin importar si es industrial, manufacturera, de producción, agroindustrial, de distribución, comercial o de servicios, y tampoco sin importar cuál sea el tamaño de la empresa, si es micro, pequeña, mediana o gran empresa, en muchas de ellas, los emprendedores y empresarios no tienen esta claridad. Por ello es tan importante. Y al no tener esta claridad, por eso es que se cometen tantos errores.
En esta tercera fase de ejecución, les decía yo hace un momento que se debe fundamentar, apoyar, alinear, encadenar con la primera y la segunda fase del plan de negocios. En esta tercera fase, con base en el estudio de mercado y marketing que se desarrolló en la segunda fase y en la segunda parte de la estructura de esta propuesta de servicio FOMEPYME, también hemos venido desarrollando y se desarrolló una a una cómo realizar esa investigación de mercados, cómo realizar ese estudio de mercados y el planteamiento del estudio de marketing. Entonces, en la fase de ejecución se debe plasmar en el plan de negocios cómo se va a ejecutar, cómo se va a poner en acción ese plan de mercadeo y marketing. Igualmente, cómo se va a poner en acción el estudio técnico que hace referencia a el área operativa de la empresa. El estudio técnico de cómo va a operar con base en lo que se ha definido en ese estudio de mercado y mercadeo. Y el tercero es cómo se va a actuar en la empresa a través de esa estructura organizacional administrativa. Ahí están las tres áreas organizacionales principales de toda empresa: marketing y mercadeo, el área operativa y el área administrativa. Cómo se va a hacer la operación y realización y ejecución de cada una de esas áreas de manera articulada, de manera ajustada, alineada, encadenada, coordinada entre todas las áreas. El cuarto método que se va a plantear en la fase de ejecución hace referencia al estudio cuantitativo que va alineado con el estudio financiero y económico de la empresa. Pero ¿cómo es que se está realizando en el plan de negocios para que la empresa logre esos resultados que se están buscando a través de la inyección de ese capital de trabajo o de ese capital de infraestructura? Eso es lo que se debe argumentar y sustentar y mostrar esa alternativa a través de ese plan de negocios para la empresa. Y finalmente, se debe documentar con soportes y anexos, diseños, planos, cuadros comparativos, la estructura financiera, la estructura económica, la estructura de costos, la estructura del plan operativo, cómo se han desarrollado las estrategias y tácticas en el estudio de mercadeo y marketing para el marketing en promoción, en precio, en plaza, en distribución, en desarrollo. Todo ello se debe documentar. Y este es el último punto que forma parte de la fase de ejecución del plan de negocios para la empresa. Entonces, desarrollemos un poco más en profundidad cada uno de estos aspectos. Entonces, esa tercera fase de ejecución para el plan de negocios que se va a desarrollar para la empresa. Empecemos con lo del estudio de mercadeo y marketing para el plan de negocios. Entonces, en ese estudio de mercadeo y marketing para el plan de negocios está compuesto por dos actores fundamentales: el consumidor, que se define como el componente más importante, consumidor y cliente, que estos consumidor y cliente se han definido y se han identificado y se han valorizado y se han cuantificado en número de prospectos en el estudio de investigación de mercado. Por ello es que es tan importante alinear todos los estudios y documentarlos. Y el otro actor también que se hizo en ese estudio de investigación de mercado son los competidores, los cuales deben identificar, plantear y definir no solo para el plan de negocios, sino lo importantes que han sido
argumentados, documentados, identificados para la empresa, tanto clientes y consumidores como competidores, para lograr que de allí, de esta información, se originen los ingresos que se requieren para la empresa. El proyecto empresarial debe estar en consonancia con el mercado. Esa relación, esa argumentación, esa sustentación de esos clientes consumidores con la empresa a través del plan de negocios está a través de ese estudio de investigación de mercados, donde se ha documentado a través de las fuentes primarias con los diferentes instrumentos de investigación, como son las encuestas, las entrevistas, la observación, donde está argumentado y sustentado esa consonancia con el mercado para lograr esos ingresos para la empresa, que se dirige con respecto al propósito de la empresa, de estar alineado con el direccionamiento, la planeación estratégica y la estructuración organizacional de la empresa. Es importante contar con la investigación de mercados para poder definir toda esta información y poderla argumentar, sustentar, y cómo es que se va a ejecutar cada una de las estrategias y tácticas para la acción de ese plan de negocios en la empresa. Sobre los potenciales clientes, en esos clientes que se está identificado y se tiene claridad de cuáles son esas necesidades, hábitos y costumbres de los diferentes tipos de segmentos y nichos de mercado que se han definido para la empresa con el plan de negocios. Así es, prestar atención al tamaño del mercado, recordar que se debe definir ese mercado objetivo para la empresa. Ninguna empresa tiene la capacidad de dar respuesta a todo el mercado, y también de cómo va a contrarrestar la competencia, sea esta competencia fuerte o sea esta competencia débil, de acuerdo a cada uno de los segmentos que se han identificado y definido para la empresa. Se debe caracterizar cada uno de esos segmentos de mercado en máximo detalle para poder decidir cuáles son los que se van a explorar con instrumentos de investigación y justificarlo a través de las fuentes primarias y a través de las fuentes secundarias. Se concreta el segmento del mercado que va dirigido y qué necesidades están demandadas por el sector al cual forma parte la empresa con el plan de mercadeo. Entonces, a través de esta información se argumenta cómo se va a apoyar para poder dar respuesta a lo que se ha identificado en esa demanda en el mercado objetivo. Identificar, de acuerdo a esa demanda, cuáles son los productos y servicios que se van a satisfacer, cuáles son esas necesidades que se han identificado y que son existentes en el mercado actual, de ese mercado objetivo. Se trata de la necesidad o que se ha identificado que existe una nueva necesidad que no ha sido del todo satisfecha por la competencia. Novedades y ventajas competitivas referente a la competencia, de lo que se ha identificado en ese plan de negocios para que la empresa impacte. Esto es lo que se debe desarrollar en la ejecución e implementación en la empresa a través del plan de negocios. El estudio técnico de operación para el plan de negocios se debe realizar a través de un análisis de los factores que tienen que ver con la ingeniería básica con relación al proceso de operación, de acuerdo a la capacidad de la planta, de acuerdo a lo que se ha definido en esa ingeniería básica de cómo va a ser esa distribución en los diferentes procesos, cómo van a ir alineados y escalonados para dar respuesta a cada una de las líneas de producto de los segmentos y de los nichos de mercado que se han identificado. Cómo va a ser esa operación alineada
cómo se va a coordinar cada una de esas líneas de operación en las diferentes áreas de la planta de producción de la empresa para poderlo implementar. Se tiene que hacer la descripción detallada con la misma finalidad a cada una de las líneas, cómo va a operar de manera detallada, mostrar todos los requerimientos y hacerlo funcional para cada línea de productos que la empresa va a ofertar. Este estudio determina el tamaño óptimo de la planta de operación y con base en esa capacidad y tamaño óptimo es donde se va a tener claridad en la empresa cuál es la oferta, y con base en esa oferta cuál es la demanda real que la empresa puede dar respuesta. Y esto a través de la información de los segmentos de mercado que se han identificado en la investigación de mercado. Con esta información no se va a arriesgar recursos, no se va a arriesgar capital en la empresa al momento de sea crear la empresa o al momento de fortalecer la empresa. Y esto está soportado con base en el estudio de mercado y está alineado y coordinado con esta información. Se plantea el monto de inversión operativo que muestra diferentes alternativas. Como se han identificado a través de esa investigación de mercado toda la demanda, y a través de la identificación de toda esa demanda se ha definido a través de segmentos y de nichos de mercado para dar respuesta a través de las diferentes líneas de productos, se presentan varias alternativas y estas alternativas se van estructurando a través del plan de negocios en la parte operativa, de cómo se va a ir dando respuesta a cada una de estas líneas, y esto cómo incide, infiere, tiene incidencia directa en la estructura financiera y económica del plan de negocios aplicado en la empresa, los cuales identifican los procesos que estén alineados y coordinados en cada una de las líneas para cada uno de los segmentos de mercado. Cada una de estas técnicas conforman todo el estudio técnico operativo de la empresa, que estarán documentados y estructurados, analizando, sustentando cuál será el monto de inversión total que se requiere, tanto en capital de trabajo como en capital de infraestructura, de acuerdo a esa capacidad operativa que se ha definido en la empresa. Y esto es lo que se está dando respuesta y lo que se está buscando, y es una de las alternativas que se están planteando a través del plan de negocios para la empresa. Y así posteriormente poder contratarlos y ver la viabilidad financiera y económica del plan de negocios para la empresa. Recuerden que en el plan de negocios lo que se está logrando a través de este instrumento es cuál es el monto total de capital de trabajo y capital de infraestructura que se requiere para que la empresa dé respuesta a esa demanda, a ese mercado que se ha identificado. El estudio organizacional administrativo del plan de negocios para la empresa, en el plan de negocios, proporciona las herramientas guía para la administración y gestión a través de métodos, técnicas y procesos donde se definen cómo deben ir alineados para la acción y la implementación, y así alcanzar los objetivos para la empresa a través del plan de negocios como se ha estructurado. Se definen los lineamientos a seguir en los aspectos legales, fiscales, laborales y ecológicos, que son diferentes aspectos de los escenarios del entorno, de los diferentes factores del entorno que inciden a través de ese plan de negocios y de la empresa en el mercado. Cómo poder dar respuesta y cumplir con todos estos lineamientos para que la empresa pueda fortalecerse, la empresa pueda consolidarse, la empresa pueda desarrollarse. Se determinan los aspectos organizativos a seguir en la implementación de normas y reglas con base en los aspectos legales y fiscales al interior de la empresa. Cómo es que se van a ejecutar,
a través de políticas, a través de normas, a través de reglamentos, a través de la cultura y del clima organizacional al interior de la empresa. También cuáles van a ser los diferentes recursos que se requieren de personal, de talento, para definir los procesos de reclutamiento, selección, inducción del talento requeridos y necesarios para dar respuesta a lo que se ha definido con este plan de negocios en la empresa, para dar respuesta al mercado que se ha identificado. Se determinan los aspectos de planeación y dirección a seguir, cómo va a ser la administración y la gestión, cuáles van a ser los lineamientos apoyados en esas normas, en la cultura y en el clima organizacional, en esas estrategias y tácticas al interior de la empresa, de acuerdo al direccionamiento, la planeación estratégica y la estructura organizacional que está definida en la empresa. Y el plan de negocios se va a apoyar en estos documentos, en estos sistemas que ya están definidos. También se definen los presupuestos operacional y funcional, cómo va a impactar y cuál en cada una de las diferentes alternativas que se están definiendo a través de ese plan de negocios para la empresa, cómo va a impactar la empresa en el mercado. El estudio cuantitativo para el plan de negocios está apoyado en el estudio financiero. Este está integrado con los elementos informativos cuantitativos que permiten decidir y observar cuál va a ser la viabilidad del plan de negocios referente al capital de infraestructura y al capital de trabajo en cada una de las líneas de producto de la empresa para los diferentes segmentos de mercado, y todos en conjunto cuál va a ser el beneficio, la rentabilidad y la utilidad que van a generar para la empresa. Esto es lo que se logra a través de ese estudio financiero. Se integra el comportamiento de las operaciones necesarias en toda la empresa, en toda la estructura organizacional, que enrute, que visualice el crecimiento de la empresa a corto, a mediano y a largo plazo. Se determina la estructura contable y los balances básicos a través del cual se puede hacer el estudio financiero en periodos anuales y proyectados en el segundo y en el tercer año, siguiendo los lineamientos normativos y legales y funcionales del plan de negocios, en cómo ese plan de negocios va a impactar en la empresa y la empresa cómo va a impactar en el mercado. Se determina la estructura financiera y económica con base en técnicas de estudio como son las razones financieras y el análisis horizontal y vertical, para poder ver, analizar, observar, determinar las diferentes alternativas en cómo ese plan de negocios impacta en la empresa para la rentabilidad y la utilidad, para ver ese retorno de acuerdo a esas inversiones de capital de trabajo y de capital de infraestructura que se van a inyectar a través de ese plan de negocios en la empresa. Esa es la evaluación económica para el negocio, en cómo va a impactar en la empresa. Y se determina la manera cuantitativa y monetaria del costo de operación del plan de negocios, su aceleración, y cómo permite evaluar la rentabilidad de ese plan de negocios y visualizar cómo va a ser la recuperación de esa inversión en el tiempo, desarrollando las actividades en la empresa a través de TIR, a través de BPN y costo-beneficio y otras razones financieras a través de las cuales en el estudio económico se puede hacer ese estudio de análisis. Finalmente, la documentación, los soportes de ese plan de negocios a través de los cuales se va a sustentar y argumentar el plan de negocios para que se muestre la viabilidad en las diferentes alternativas que se han desarrollado y se han presentado,
es hacer esa presentación documentada en los diferentes tipos de consultas, investigaciones y estudios que se han elaborado en todo el desarrollo de la empresa y del plan de negocios, lo que fundamenta y argumenta y da la viabilidad del plan de negocios para poder hacer las inversiones, para poder hacer el trámite, para poder hacer la gestión de ese capital de infraestructura y de ese capital de trabajo que se requiere para crear o para fortalecer la empresa. Esos soportes son los anexos con los cuales se está evidenciando, soportando, argumentando cada uno de los sistemas, métodos y técnicas que se han aplicado en todo el plan de negocios, en cada una de las fases. La presentación documentada de las diferentes estructuras y estudios de los diferentes sistemas, métodos y técnicas en el plan de negocios en cada una de las fases. En la fase de mercadeo y marketing, operativa, administrativa, legal y financiera. También los soportes y anexos como son planos, flujogramas, diseños, procesos, los cuales se evidencian y soportan cómo están argumentando la operación y el funcionamiento en toda la estructura organizacional de la empresa a través del plan de negocios. Y la presentación documentada de las estructuras de los sistemas, métodos y técnicas en cada una de las fases de negocio, con los soportes de costos, presupuestos, el contable, financiero, económico, los cuales están evidenciando y soportando y argumentando la operación y el funcionamiento a través de cifras y análisis con cifras y valores a través del estudio financiero y económico de la viabilidad del plan de negocios ejecutado en la empresa y la empresa cómo va a impactar a sus clientes y consumidores en el mercado que se ha definido para la empresa. Esta es la tercera fase de ejecución del plan de negocios. A través de esta estructura técnica le queda muy fácil al emprendedor, emprendedora, empresario o empresaria cómo lograr inyectar ese capital de trabajo o de infraestructura que se requiere, bien sea para crear o para fortalecer la empresa. Hemos terminado nuestra sesión de trabajo de hoy. Invitarlos nuevamente a aquellas personas que no se hayan suscrito al canal para que se suscriban al canal, igualmente para que recomienden a otras personas que ustedes consideren que esta información es importante y válida para que cada uno logre esos resultados que están buscando óptimos, esos resultados de camino hacia el éxito a través de esta propuesta de servicios Fometim. Recordar también hacernos sus comentarios, sus preguntas, sus inquietudes, los cuales pueden en los comentarios debajo del video hacerlos para poder dar respuesta a ellos, y si alguien requiere de un acompañamiento, de una asesoría, también nos lo envíe para poderlo contactar y brindarles el servicio. Para todos los empresarios, empresarias, emprendedores y emprendedoras, cordial saludo y éxitos.